es con fines de investigación, con fines estadísticos, y ten la plena seguridad de que pues va con el único objetivo de colaborarte, de que tu examen tenga éxito. En ese sentido, pues sí necesitamos que nos hagas favor de proporcionar información, y también tenemos de formación cívica y ética y español. Entonces, bueno, aquí viene lo interesante, fíjate bien. Decíamos que cuantitativamente matemáticas son los compañeros que pues tenemos mayor presencia, pero tenemos dos casos. Están aquí los cuestionarios, y el que guste en el taller los podemos compartir. Si te das cuenta, todo es anónimo, pero puede ser tu caso, si es que eres de esa especialidad. La media, pues está en un promedio muy bajo de aciertos. Si en este momento fuera la decisión de la plaza, no lograríamos pasar ninguno. Entonces, eso nos habla que tenemos que empeñarnos, que tenemos que dedicarnos con mayor pertinencia a la lectura. Te hemos dado algunos tips. Le voy a pedir, de hecho se edita el video, y si tú nos has seguido, pues hay elementos que no podemos compartir en línea, porque este es un trabajo única y exclusivamente para ti, para que logres el éxito deseado en tu ingreso al servicio profesional docente en tu primer oportunidad. Esa es así nuestra expectativa directa, nuestra primer oportunidad. Algunos, aún con las declaraciones de la actual administración federal, pensaríamos que todo el proceso que está implicado para el ingreso, la permanencia y la promoción se detuvo. No es así todavía. Se está implementando seguramente, pero hay mecanismos que se tienen que dar y tiempos que se tienen que cumplir. Los nuestros no entran en esa agenda. Eso es algo que tenemos que clarificar y que tener tu promedio final en cómputo. La prelación se suma con tu porcentaje de tu certificado de promedio final, y ahí es donde se asigna la plaza. Entonces también, cuidado con tus calificaciones. Acuérdate que te asignan 2 calificaciones tu maestro asesor por semestre. Entonces no descuides tus calificaciones de estos 2, de semestre séptimo y octavo. Y el octavo es crucial, y pues este también, porque hay calificación si hay avance de documento recepcionario. Entonces ahí ya no hay otro. Y vas a darte cuenta que pronto va a aparecer, si no es que ya se colocó un cartel, un proceso de posibilidad de darte de baja temporal. Aquellos compañeros que no pueden avanzar en términos de narrativa, de capítulos de tu documento recepcional, el propio maestro asesor te sugiere no reprobarte, sino que tú te des de baja temporal. Y eso es muy delicado. Desarrollamos, cuando pensamos, cuando asociamos información, es fundamental. En ese sentido, el trabajo por el cual este cuerpo académico transita en red con otros cuerpos académicos tiene que ver con algo que se llama la complejidad, la transdisciplinariedad, y sobre todo algo que nos debe de alertar, que debemos de asumir. Y por supuesto que tiene que ver con una lógica también del ámbito, qué es lo que está pasando en los consejos técnicos escolares, y sobre todo en este ciclo escolar, con la autonomía curricular. En ese sentido, nuestra pregunta problematizadora, y como tú sabes, no hay una respuesta. Las preguntas problematizadoras detonan inquietudes, detonan diferencias,
detona nuevos planteamientos. ¿Qué pasa entonces con estos procesos de autonomía curricular desde una educación inclusiva? Si favorece o no los aprendizajes clave. Y entonces desde la complejidad, transdisciplinariedad y desarrollo sostenible. ¿Podemos apagar esta luz también, por favor? Las visiones. Nuestro asesor. Tu documento debe de tener un ámbito filosófico, pedagógico, psicológico y eminentemente de tu especificidad disciplinaria. Para nosotros, estos elementos que nos han aportado desde esta psicología genética y psicogenética y desde esta posición social en términos de los contextos vilosquianos, dan la pauta, abren la posibilidad de un desarrollo, si te das cuenta, de matices de tipos de enfoques constructivistas. Eso es importante y seguramente se han revisado, pero para nosotros lo fundamental en este caso va a ser pasar de una serie de elementos que han cobrado sentido y significado en términos de lo que se asocia o no como aprendizaje significativo, lo que le permite desarrollar un proceso de espiral a los sujetos en términos de profundidad del conocimiento, y a través de una multiplicidad de teorías han permitido esa riqueza de conocimiento y han resuelto. La teoría explica, la teoría argumenta, con la teoría analizamos, con la teoría contrastamos. Estamos hablando de un paradigma en el cual a lo mejor en una postura univocista o en una postura hermenéutica podemos reconocer algunas categorías analíticas. Eso es fundamental. Pero desde un planteamiento distinto de visión del conocimiento, que estamos hablando de complejidad, las cosas cambian y toman otro sentido y se van a empezar a mover también significados. En ese sentido viene lo que para algunos en el ámbito de la educación establece entre esa realidad y yo para conocerla, ¿no? Entonces, dice ahí, desde los presocráticos, se asocia a que hay una realidad independiente a nosotros, los cognoscentes, y es una realidad independiente y objetiva. Y que nosotros tenemos que llegar a esa realidad, ¿no?, a través de una serie de pasos, de situaciones, de trabajo metodológico, y solamente se ve si es una cosa, si hay saber y conocimiento, cuando llegamos a acercarnos a esa realidad, independientemente de lo que yo pienso, independientemente de lo que siento, y doy una situación de que esa es la realidad pura, vamos a decir, tal cual está. Pero también esta realidad planteaba Kant que el sujeto contribuye a construir la realidad a través de categorías de pensamiento, tiempo y espacio definidas a priori. Fíjense, o sea, desde antes yo estoy definiendo en qué momentos se están dando y cómo se están dando estas condiciones. Y nuestra mente dice no crea sus leyes partiendo de la naturaleza, sino que las impone. Es decir, de manera a priori yo estoy señalando algunos aspectos a los que la naturaleza está generando determinadas leyes y determinadas formas, pero que en realidad soy yo el que los está determinando, no la realidad. Y entonces aquí viene la inflexión o la desviación. Por un lado, saber qué tanto se permite conocer las cosas tal cual, o qué tanto hay una idea de que nosotros somos los que construimos esa realidad. Sino más bien es la búsqueda de modos de conducta y pensamiento que encajan con el mundo de nuestras experiencias. Yo no quiero saber y explicar
concretamente por qué la maestra actuó, cuál fue las condiciones, qué pasó, no lo hizo bien, esa no es la realidad, ella no está tomando en cuenta cosas, no. ¿Cuál es la experiencia que nos puede dar una condición más clara de comprensión de elementos con los que estamos teniendo relación? Van a estar en esta posibilidad de reorganizarse cuando haya una situación de nueva información, nuevo contacto con la realidad, nuevos referentes. Me voy a ir rápido. La experiencia, antes de resaltar que en esta situación la realidad subjetiva es la que enfatiza cómo es que se van conformando las relaciones sociales entre los diversos sujetos. Y por último, hay un vínculo afectivo en el que nos relacionamos, pero hay relaciones de emociones y afecto que contribuyen a tener una visión diferente de esas realidades. Válido para discernir si una teoría es mejor que otra. Hay que refrendar aquellos planteamientos que sean útiles, coherentes con su contexto, no excluyentes y facilitadores del cambio. Permite tener una pluralidad de enfoques que convergen en las ciencias humanas, es decir, que el subjetivismo toma un rol fundamental en la creación del conocimiento. Esto altera mucho lo que hemos venido revisando casi en la mayor parte de nuestra formación, en donde solo queremos que prive una teoría, ¿sí? Y en este caso nos está hablando de no dejar de lado una teoría, sino tomar de aquella que nos permita tener una visión mucho más completa. Una lectura de Carlos Vignolo, que por ahí algunos de ustedes la tienen, ¿sí? Pero sobre todo tenemos que ver que el constructivismo radical desde la perspectiva social nos está hablando, bueno, no solo constructivismo radical, sino que realmente el mundo entró al siglo XXI en crisis, ¿sí? Estamos en una crisis. Entonces tenemos cambios muy profundos en todos los aspectos, desde económicos, políticos, en modos de convivencia, en la cultura, en las instituciones, es decir, cómo se están relacionando las familias, los gobiernos, los ciudadanos con los gobiernos. En todos esos aspectos hay muchos cambios de visiones, ¿sí? Este mundo entró al siglo XXI en una profunda crisis e incertidumbre. De repente ha habido una serie de cambios tan vertiginosos y tan radicales que el hombre no sabe hacia dónde va, ¿sí? En este sentido, la innovación se ha visto como algo novedoso, ¿no? Algo necesario en estos tiempos, pero novedoso. Y tenemos que tener en cuenta que la innovación es algo que es inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque gracias a la innovación ha logrado adaptarse y pues seguir en este mundo, ¿no? Llegar a ser lo que somos actualmente. Bueno, este cambio, lo regresa más. Este cambio de esta innovación nos ayuda a adaptarnos al medio, ¿sí? Y también hay que tomar en cuenta que todos estos cambios que se están sufriendo actualmente o viviendo actualmente nos lleva a pensar nuestra realidad de distintas maneras, no solo a nivel local, sino a nivel global. Tener en cuenta que ya estamos enzarzados, todo lo que pase a nivel mundial nos afecta. No podemos decir, es que esto pasa en Europa, esto pasa en África. Convivencia más sana, pacífica, en términos de iguales, de equidad, en términos de todos estos valores que tendrían que conformar al ser humano y a la sociedad, ¿no? Bueno, pues dice, hay que fomentar valores, hay que fomentar el desarrollo de seres humanos
amorosos, democráticos, conscientes, responsables de sí mismos y de su entorno. Entonces, esto está muy de lleno, muy ligado a esos valores, a la construcción, al rescate de esos valores. Bueno, hay que tener en cuenta que la ciencia y la tecnología, la filosofía pueden responder también a factores políticos. Entonces hay que analizar desde qué visión se están dando esas visiones filosóficas y científicas. Y por último, pues concluyo solamente diciendo que precisamente para potenciar el desarrollo humano hay que potenciar el diálogo, hay que potenciar los valores, hay que potenciar ambientes donde se construyan actitudes de ánimo que nos propicien valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad, ¿sí? La confianza, la apertura, la conversación franca, abierta, transparente e íntegra. Y volvemos a la colaboración y la inteligencia emocional. Eso es muy importante y es algo que el sistema educativo debe de poner en práctica y que, bueno, lo estamos viendo ahora en la autonomía curricular, que uno de los... Un sentido, cuando les digo hashtag, esto significa para ustedes una forma de decir, sígueme, ve aquí, condúcete a este lugar. ¿No están de acuerdo? O sea, cada vez que oyen hashtag gatito, o sea, saben que ahí van a encontrar cosas de gatitos, ¿verdad? Entonces, es un nuevo lenguaje referencial que nos invita a comunicarnos con otro grupo, con un colectivo de la paz comunes que nos permiten identificarnos con alguien que a lo mejor ni siquiera conoceremos su país o el lugar donde vive, ni le conoceremos la cara, pero podemos comunicarnos y establecer una relación. Y bueno, este es un fenómeno, yo les voy a hablar del fenómeno, pero existe dentro, bueno, más bien se les proporcionó un documento muy interesante que habla de la parte democrática y cívica de lo que pueden ser estos fenómenos de la comunicación, y es más que nada provocarlos a que lo lean, y les voy a decir por qué. Este es un fenómeno que acaba de salir, bueno, es recién bautizado en el 2006 por un señor que se llama Jenkins, y que publica una revista en la que empieza a hablar sobre este fenómeno que se llama transmedia. Encontré esta definición que, bueno, sobre todo ustedes que ya son parte de esta tecnología, dice, ¿cómo se puede resumir transmedia en 140 caracteres? Y tenemos hashtag, storytelling, forma de plantear una historia, dotarla de algún ángulo de enfoque, hilo argumental y construir contenido bajo un punto de vista preciso, ¿sí? ¿Qué pasa en este primer lenguaje? O sea, estos signos es difícil a lo mejor que mucha gente adulta las entendamos, porque bueno, ustedes van teniendo otro tipo de códigos y cada generación va adaptando un código diferente. Esto es parte de lo que le va dando el significado a transmedia. ¿Cómo se da transmedia? Pues precisamente surge a través de algunas películas como son las de Star Wars, las series de Lost, Matrix, ¿sí? Son todas estas series que le fueron dando un sentido a lo que se llama este fenómeno de transmedia. ¿Por qué? Porque nosotros vimos la película. ¿Qué pasaba anteriormente cuando se veía una película? Iba uno, bueno, el primer fenómeno de comunicación fue el oral. Después fue la parte escrita, la imprenta. Entonces, para tener la información teníamos que leer el periódico, un libro, y tener la información de otros países o de otra cultura, ¿sí?
Lo mismo cuando íbamos al cine, veíamos una película, se acabó la película, ya la vi, me voy a mi casa y con alguna gente cercana la comentábamos. Ahora no, ese fenómeno ha trascendido. A partir de estas películas o series que hemos visto, han cobrado un fenómeno en la cultura cibernética de esta sociedad. Vemos ahora una película como fue Star Wars y empezamos a ver que se convertían en series de televisión, bueno, en dibujos animados, en que la gente empezaba a vestirse, empezaba a actuar, empezaron a salir videos, empezaron a salir otro tipo de libros. Es más, creo que va alrededor de no sé cuántos personajes que ni siquiera conocemos en las películas, porque la gente ha ido ayudando y han hecho historias paralelas y alternas. ¿Qué es transmedia? Precisamente esta palabra de storytelling es precisamente hacer un mensaje, una narrativa alrededor de lo que es este fenómeno, y empiezan a surgir otro tipo de narrativas. Les decía, de Star Wars existen personajes en diferentes series, en diferentes pantallas, en la web, que digamos tienen Primero de los ámbitos dice la ampliación de la formación académica. Si tú te fijas, un elemento central en la educación secundaria en este ámbito es el cambio climático. ¿Qué estamos aportando ante estas nuevas lógicas que están de alguna manera generándose a partir de la propia influencia de lo que nosotros estamos generando con la propia tecnología? Si bien es cierto que en términos de nanotecnología va a ser ella la que resuelva los problemas, no es ahorita, lo estamos viviendo y las consecuencias son serias. Otro tiene que ver con el siguiente ámbito, porque pareciera ser que suena en la narrativa muy fácil y muy tranquila, ser democráticos, ser participativos. Tanto en primaria como en secundaria, un elemento central son estos desafíos ante la convivencia. Entramos, y tú eres ya consciente de ello, a grupos con adolescentes, en donde el trabajo con ellos no solamente tiene que ver con las relaciones de ausencia con los padres de familia, con estos malestares o este microcosmos, como dice Popewitz, de la sociedad que se refleja en el aula. En ese sentido, también la familia en estas escuelas está involucrada. Hablar de autonomía curricular es hablar de un proyecto de comunidad, en donde tengamos en colectivo que enfrentar esos problemas que estamos viviendo en contexto. Si eso fuera así, entonces debe aparecer lo que el mismo Rafael Ramírez decía, un acompañamiento con una supervisión en donde establezca posibilidades, límites, pero también acciones a los ritmos diferentes. En las escuelas que visitamos, el simplemente darle a los alumnos los balones o las cuerdas y generar procesos rítmicos no es lo que está implicando esa autonomía curricular. Esos tiempos compartidos a nivel de grupos integrados requieren otros procesos de intervención. La intervención en términos multigrados lleva construcciones distintas, maestros. Tiene implicaciones en toda una serie de matices diferentes, desde la alimentación, desde la vivienda, la salud, la protección social, este desarrollo en términos de ese conocimiento, de esa cultura diversa, porque también hablamos de interculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad, y que a lo mejor nosotros no tenemos esta posibilidad en términos de esos lenguajes de respetar los niveles de colaboración o cooperación.
Las áreas de intervención en términos de la complejidad toman matices distintos. Tú estás desarrollando una propuesta de intervención y se supone que si llevas un ritmo congruente con el calendario, en este momento casi ya la terminaste y en enero estás evaluando la intervención, ¿no? Y eso tiene pues todo un proceso de evaluación. Los que no llevan ese ritmo pues difícilmente podrán ver otros resultados, como decía Rafael Ramírez. Si nosotros no logramos que en esos, y no es ese programa de los años maravillosos, a los que se está refiriendo Rafael Ramírez, sino en esos momentos donde el pensamiento de los niños y los adolescentes genera nuevas visiones de mundo y de realidad, se van entonces a constituir a través de un reflejo de lo que tú eres, porque entonces se vuelve un referente tuyo. Y lo que nosotros queremos es lo que dice Marx: generar pensamientos, civilidad, si no tenemos herramientas para dotarlos con nuevos sentidos y significados. Y en ese sentido hay toda una compañeras a esa visión. Aquí dice Agenda 2030, pero el reto ya está al 2100, al 2050. ¿Qué tanto el tipo de trabajo que estamos realizando con estos jóvenes adolescentes les va a permitir enfrentar nuevas realidades? Nosotros tenemos de los 17 el objetivo 4, y ese objetivo 4 no sabemos si realmente con el trabajo que estamos realizando, y esto solamente con una actitud autocrítica de tu trabajo, podremos valorar si realmente llegamos a las escuelas a innovar, a generar un proyecto distinto de corte pedagógico. Pero pueden ser estas, pero como también pueden ser las que el propio colectivo y correctamente el colegiado, como consejo técnico, permita generar, detonar. Ese sujeto de cambio eres tú, ese sujeto innovador, creativo, intelectual, epistémico, pues es el que se supone estamos formando en la normal superior. Quizás si viste de un trabajo de complejidad, de un trabajo en el cual, en ese sentido, pues abre todo un mundo de posibilidades. Y yo cerraría señalando que la visión de complejidad es múltiple, es multireferencial, no hay una verdad, y la subjetividad a la cual se está relacionando con el otro es a través de una postura epistemológica. La lectura, igual que las demás, son simplemente referentes, sobre todo las que tratamos de acompañarte, que abran otra posibilidad. Para nosotros, eres el futuro de una nueva escuela. Eres el futuro de crear nuevos escenarios y darles nuevas posibilidades. Yo creo que ese documento recepcional, el reflejo de los elementos con los cuales tú consideras que puede cambiar la escuela secundaria, porque a la que van mis alumnos, la mayoría, los adolescentes, no les gusta estar. Los adolescentes. Segundo, decirles a quienes ya no van a tener oportunidad de estar con nosotros en la sala B, que casi eso, que en estos momentos logres reconfigurar tu pensamiento, que ese año que viene sea el más exitoso en tu vida, que tienes retos muy fuertes que cumplir, los vas a lograr. Y al igual que tú, nuestros mejores deseos como equipo de trabajo, y quienes van con nosotros, pues los esperamos, y sobre todo que te dé la oportunidad de descansar tantito. Gracias. Que te dé la oportunidad, dice Tenti Fanfani, de alejarte, de tener momentos de vida cotidiana,
es importante tomar distancia, cerrar un poco esto, salud, y volver como dice Paul Ricoeur, a replantearte un escenario. Tienes un horizonte maravilloso, tienes expectativas en la que tu juventud te va a permitir posicionarte de otra forma. ¿Cómo te agradecemos que distraigas tus tiempos, tus compromisos y que estés con nosotros? En verdad, para este equipo, nuestro compromiso es ese, es acompañarte y darte algunas herramientas que te permitan lograr el éxito que te mereces. Te deseamos lo mejor, unas felices fiestas a ti y a tus seres queridos. Nuestros mejores deseos y unos abrazos muy fuertes. Disfrútate y disfruta tu familia. Y si todo va como tiene que ir, nos veremos aquí nuevamente en enero 31. Y los demás les pido 5 minutos todavía aquí y luego nos vamos a la sala B, nada más a trabajar media hora porque queremos romper un poquito la dinámica, si tú no lo permites. Entonces vamos a regresar rápido algunas cosas, Laurita, por favor.